Y un enfrentamiento armado entre policías y civiles armados en Teocaltiche, Jalisco, derivó en el hallazgo y aseguramiento de un rancho y bodega en el que eran utilizados aparentemente para almacenar armamento. Mientras todos dormían, un operativo secreto entre la Marina y la inteligencia mexicana interceptó uno de los golpes más grandes al narcotráfico en alta mar. Un yate de lujo, con bandera panameña, cargado con droga, millones de dólares y documentos explosivos, fue rodeado por comandos élite sin disparar un solo tiro. Detrás de esta embarcación estaba uno de los operadores más escurridizos del CJTNG, el Tiburón. Lo que parecía un simple decomiso desató una tormenta de proporciones internacionales. Esto no es ficción, esto ocurrió en México y apenas es el comienzo. Si querés conocer todos los detalles ocultos de esta operación, dale like, suscríbete y activa la campanita. Este caso va mucho más allá de un narco capturado. Involucra diplomáticos, cuentas en paraísos fiscales y una red que cruzaba gobiernos. Quédate hasta el final, porque lo que estás por ver te va a volar la cabeza. Capítulo 1. Una nave sospechosa entre Manzanillo y Puerto Vallarta. A las 4:17 de la madrugada del 18 de abril, un técnico de la Marina detectó un punto brillante desplazándose lentamente en el radar. No tenía plan de navegación declarado, no tenía bandera izada y, lo más extraño, no emitía señal AIS, obligatoria en toda embarcación civil. Estaba demasiado cerca de las rutas pesqueras, pero demasiado lejos para ser solo un turista perdido. La pantalla marcaba un nombre: la Reina del Mar, un yate blanco de 26 metros de eslora, con motores silenciosos y tecnología militar desactivada. Para cualquiera parecía un placer náutico más, para Harfuch era una bomba flotante. Durante semanas, esa embarcación había sido vista solo en fragmentos: una cámara de dron en Chiapas, un repostaje furtivo en Guatemala, una fotografía tomada por pescadores de Oaxaca. Cada pista era borrosa, incompleta. Pero Harfuch no trabajaba solo. Tenía acceso a información de agencias de inteligencia naval estadounidenses, reportes confidenciales de migración y hasta chats interceptados entre operadores financieros del CJTNG. El patrón se repetía: el yate desaparecía durante días enteros y luego aparecía en zonas clave del narcotráfico marítimo. Nadie a bordo usaba redes, nadie salía a tierra, nadie cometía errores. Hasta ahora, lo que encendió las alarmas esa noche no fue solo la posición irregular del yate, sino su velocidad. La Reina del Mar se movía a 5 nudos, como si esperara algo o a alguien. Demasiado lento para ir a algún lado, demasiado rápido para estar a la deriva. Además, se mantenía exactamente en la línea que divide las aguas internacionales del territorio mexicano, jugando al límite de la jurisdicción. Una provocación calculada. Harfuch, desde un búnker de inteligencia naval en Mazatlán, ordenó activar el protocolo Silencio Azul, vigilancia extrema sin intervención, drones en modo espectro y satélites de la Armada estadounidense en modo térmico. Iban a pescar tiburones sin hacer olas. No era la primera vez que escuchaban sobre la Reina del Mar. Los archivos de la DEA mencionaban al yate como parte de una flota oculta que transportaba droga de Sudamérica hacia Baja California, triangulando por rutas poco vigiladas. Pero esta vez no llevaban solo cocaína. Un informante había alertado que el Tiburón, uno de los fantasmas más peligrosos del CJTNG, viajaba a bordo. Su especialidad: mover toneladas de droga disfrazadas de cargamento turístico, evadiendo radares con tecnología israelí y pagando sobornos en criptomonedas. Nadie lo había visto en años, nadie tenía un rostro, solo un alias y un rastro de sangre que empezaba en Colombia y terminaba en Ensenada. El Tiburón no era un simple lanchero, era el cerebro detrás de los corredores marítimos del cártel. Exmilitar con entrenamiento en inteligencia naval, se decía que había operado con carteles de Asia, Rusia y África Occidental. El CJTNG lo contrató por una razón:
conocía cada grieta del Océano Pacífico y ahora por primera vez parecía haber cometido un error. ¿Por qué aparecer justo ahí? ¿Por qué permitir que lo vieran? ¿Estaba mandando un mensaje? ¿O simplemente bajó la guardia creyendo que el Estado ya no tenía dientes? La información que Harfuch tenía era delicada. Movimientos bancarios vinculados a empresas pantalla en Panamá, transferencias hacia cuentas en Dubái y pagos a marinas privadas en Vallarta y Acapulco. Todo encajaba, pero no podían actuar sin pruebas. Necesitaban que el yate tocara aguas nacionales y para eso montaron una operación quirúrgica. 3 lanchas interceptoras se colocaron en modo espera a 40 millas náuticas. Un dron voló por encima del yate con un lente de largo alcance. En el puente de mando, una figura masculina supervisaba todo con binoculares militares. Era alto, moreno, barba tupida. Harfuch lo miró en tiempo real y supo que era él. La decisión no fue fácil. Si el tiburón se daba cuenta, podría hundir la nave, activar sistemas de autodestrucción o escapar en alguna cápsula sumergible. Todo estaba pensado para desaparecer sin dejar rastro. Pero Harfuch tenía algo más, el factor sorpresa. Usaron una frecuencia especial para interferir la navegación satelital del yate, provocando un apagón electrónico. Por 42 segundos, la reina del mar quedó ciega, sorda y vulnerable. Cuando recobró sus sistemas, ya era demasiado tarde. Los comandos de la Marina lo rodeaban desde 3 frentes. Como tiburones reales, en tierra nadie sabía lo que estaba ocurriendo. Las autoridades portuarias de Vallarta fueron informadas de un supuesto simulacro de rutina. Mientras tanto, en alta mar se preparaba uno de los abordajes más limpios de la historia reciente, sin un solo disparo, sin alertar a la prensa, sin ruido político. En menos de 6 minutos, la reina del mar fue tomada. En el interior encontraron 14 personas, 9 mexicanos, 2 colombianos, 1 libanés y 2 venezolanos, todos armados, todos entrenados, pero todos sorprendidos. Capítulo 2. La operación Tridente Fase 1. A las 4:17 de la mañana exactas, el silencio del océano fue cortado por una orden seca y decisiva. Tridente Fase 1, luz verde. Harfuch no titubeó. Desde el Centro de Operaciones de la Marina en Mazatlán, coordinó con precisión quirúrgica lo que sería uno de los golpes más sofisticados contra el CJNG en territorio marítimo. En segundos, 3 patrullas rápidas rompieron la penumbra, deslizándose como cuchillas por la superficie del mar. Desde el aire, un helicóptero con visión infrarroja comenzó a orbitar sobre la reina del mar, registrando cada movimiento, cada figura a bordo. En tierra, nadie sabía que México estaba entrando en guerra silenciosa contra uno de los fantasmas más peligrosos del narco. No hubo persecución, no hubo disparos, no hubo gritos. Lo que sorprendió a todos fue la frialdad del enemigo. El tiburón, el hombre que durante años había manejado cargamentos millonarios y rutas clandestinas desde Sudamérica hasta California, no mostró resistencia. Apenas encendió un cigarro, se sirvió un whisky con hielo y se sentó en el sillón de cuero del puente de mando como si esperara a un viejo amigo. Cuando los comandos irrumpieron, armados hasta los dientes, solo levantó una ceja y murmuró: ya sabían dónde buscarme. Para Harfuch eso era una advertencia, no una confesión. El abordaje fue impecable. El equipo táctico entrenado por fuerzas especiales estadounidenses neutralizó a los 13 tripulantes sin heridos, sin bajas. En menos de 4 minutos el yate quedó asegurado, pero lo que hallaron en su interior dejó a todos helados. En la bodega principal, 800 kilos de droga, cuidadosamente envuelta en paquetes herméticos, clasificada por tipo y destino. Había cocaína de alta pureza con sello colombiano, pastillas de MDMA con logos europeos y hasta heroína negra con rutas marcadas hacia la frontera de Tijuana. Era un supermercado flotante del crimen. El segundo hallazgo fue aún más impactante. $3.2 millones en billetes de alta denominación, escondidos en compartimientos bajo el suelo de madera, sellados al vacío. Junto a ellos, lingotes de oro puro sin marca de procedencia, al menos 27 en total, valuados en más de $1 millón. Según inteligencia naval,
Ese oro era el reaseguro del CJ ante posibles pérdidas por incautaciones. El tiburón no movía cargamentos, movía inversiones, y ese yate no era solo un medio de transporte, era una bóveda con motor. Pero fue en la oficina privada del capitán donde ocurrió el hallazgo más inquietante: una libreta negra vieja con tapas gastadas por la sal del mar, cerrada con cinta gris industrial como si escondiera dinamita. Harfuch ordenó abrirla allí mismo. Dentro encontraron listas codificadas de rutas, coordenadas GPS, fechas y nombres que dejaron sin habla a los analistas: funcionarios de aduanas en México, agentes fronterizos en Costa Rica, militares en Colombia, todos escritos con claves alfanuméricas que solo alguien de adentro podía descifrar. Corrupción a nivel hemisférico. Y eso era solo la primera página. Junto a la libreta había 3 pasaportes falsos, todos con fotografías del tiburón en diferentes edades y estilos. En uno era un empresario panameño, en otro un chef argentino, en el último un piloto comercial brasileño. Todos válidos, todos con sellos reales. Eso confirmó una teoría que Harfuch venía sospechando. El tiburón no solo movía droga, movía identidades, dinero y poder entre continentes. Era una bisagra entre los cárteles y los gobiernos corruptos, y por primera vez lo tenían en una silla de acero, esposado, mirando al océano sin posibilidad de escapar. El equipo táctico también encontró laptops cifradas, discos duros sellados en bolsas térmicas y varios teléfonos satelitales encriptados. Todo el material fue embalado y enviado esa misma mañana en un avión militar hacia Ciudad de México. Harfuch sabía que si algo de eso llegaba a manos equivocadas, la operación completa se iría al infierno. Así que activó el protocolo Centinela. Solo 5 personas tendrían acceso a esa información. El contenido de la libreta negra y los dispositivos no se filtraría aún, pero el tiburón no parecía preocupado. Mientras era trasladado en helicóptero al penal de máxima seguridad del altiplano, mantenía una sonrisa sutil. «Yo no soy el problema», le dijo a la gente que lo custodiaba. «Yo soy el mensajero y acaban de romper el sobre equivocado». Esa frase quedó grabada en el informe oficial y desató paranoia entre los altos mandos. ¿Qué significaba? ¿Quién venía detrás? ¿Qué sabía ese hombre que aún no había dicho? Para Harfuch, la operación Tridente Fase 1 fue un éxito, a medias, porque sabía que todo esto era apenas la punta de un iceberg que se extendía por 3 países, 3 gobiernos y una red de corrupción que llegaba hasta las más altas esferas del poder. El yate cayó, el tiburón también, pero lo que había dentro de esa libreta negra cambiaría todo. Capítulo 3: La libreta negra y el servidor secreto. Para cualquier oficial, incautar casi 1 tonelada de droga ya sería una victoria. Pero Harfuch sabía que el verdadero poder no estaba en la mercancía, sino en la información. Mientras el tiburón era trasladado esposado, un equipo de inteligencia inspeccionaba a fondo la Reina del Mar. Bajo la sala de máquinas, detrás de una falsa pared reforzada con plomo y cables de refrigeración, encontraron lo que parecía un tanque de combustible secundario, pero no lo era. Era un servidor portátil, sellado al vacío, con una antena satelital oculta y baterías de respaldo que lo hacían funcionar incluso si el yate era destruido. Era el cerebro de la operación. Ese servidor era una joya digital. Cuando los técnicos lograron acceder, usando un software israelí de fuerza bruta, se toparon con un sistema encriptado de 6 capas, diseñado para autodestruirse si detectaba interferencia. Pero Harfuch no improvisaba. En menos de 1 hora lo clonaron por completo. Lo que apareció en pantalla hizo que todos enmudecieran. Cientos de correos electrónicos con firmas falsas, contratos electrónicos en inglés y ruso, órdenes de transferencia en criptomonedas hacia bancos en Suiza, Malta y Dubái. La Reina del Mar no era solo un vehículo, era una sucursal flotante del crimen global. Los correos contenían instrucciones precisas para eventos en diversas partes del Caribe, torneos de pesca en Belice, regatas en República Dominicana, ferias náuticas en Barbados, todos con nombres falsos, todos financiados por empresas fantasmas registradas en Panamá y Hong Kong. Y todos con un patrón. Cada evento coincidía con la llegada de cargamentos desde Colombia, Venezuela o Centroamérica,
usaban el espectáculo como cortina de humo. Mientras el mundo celebraba el turismo y el deporte, decenas de toneladas de cocaína pasaban frente a narices de autoridades compradas. Uno de los contratos más reveladores hablaba de una operación coral en la isla de Saint Lucia, donde 3 yates gemelos de la Reina del Mar harían escala en una supuesta competencia internacional. El evento era falso, los patrocinadores también, pero las transferencias eran reales, casi $17 millones en solo 3 días. Ese dinero había sido triangulado a través de una cadena de hoteles, casinos y cuentas cifradas en nombre de fundaciones sin fines de lucro. Harfuch entendió algo brutal. Estaban ante una red global donde el narco se disfrazaba de filantropía para mover millones sin levantar sospechas. Pero lo más inquietante estaba en una carpeta sin nombre, oculta en el fondo del servidor. Allí, entre archivos duplicados y códigos binarios, encontraron transcripciones de llamadas encriptadas, voces alteradas digitalmente, instrucciones para pagos a jueces, gobernadores, militares y hasta diplomáticos. Había nombres codificados que cruzaban fronteras: León del Norte, Cuervo Rojo, Gaviota Negra, todos bajo una misma red, todos con una misión: mantener a flote el imperio marítimo del CJNG, sin que nadie notara su existencia. La libreta negra, a simple vista un cuaderno viejo, arrugado, con tinta corrida por la humedad, resultó ser una clave maestra. Cada página contenía claves de acceso a bases de datos escondidas en servidores espejo. Había coordenadas que llevaban a casas seguras en Costa Rica, Guatemala, Honduras, instrucciones para cambiar rutas si había presión militar en México, claves bancarias, nombres de pilotos corruptos y hasta códigos de activación para radares falsos. Era un mapa del subsuelo criminal, y Harfuch acababa de romper el cemento. Lo que parecía una incautación aislada era en realidad el principio de una fractura interna. Al filtrarse las primeras detenciones relacionadas al yate, la paranoia estalló dentro del CJNG. En cuestión de horas, varios operadores financieros del cártel comenzaron a desaparecer. Uno fue encontrado colgado de un puente en Nayarit, otro incinerado dentro de un auto de lujo en Puebla. En Cancún, un empresario vinculado a una fundación pro niñez fue ejecutado a plena luz del día. La purga había comenzado. El tiburón cayó, y con él se abrió una grieta sangrienta en la cúpula del narco. La Marina interceptó mensajes entre cabecillas que sugerían traición. Alguien filtró la red. El viejo nos vendió. Ya no hay control en alta mar. El CJNG no solo perdió una nave, perdió confianza, perdió recursos, perdió anonimato. Y Harfuch lo sabía. Por eso no celebró el operativo. Se encerró con sus analistas durante 72 horas sin dormir. Lo que habían descubierto era una bomba de tiempo. Si los datos se filtraban mal, si las detenciones no se procesaban correctamente, si alguien dentro del gobierno estaba comprado, todo podía venirse abajo. Capítulo 4. Redadas en Manzanillo. No hubo conferencia de prensa. No hubo advertencia. La orden fue clara. Hoy no preguntamos, hoy entramos. Harfuch, con el servidor de la Reina del Mar recién descifrado, sabía que la red no flotaba, estaba anclada en tierra firme. A las 14 horas, una oleada de camionetas blindadas salió desde la base naval hacia el corazón comercial del Pacífico mexicano, el puerto de Manzanillo. 7 objetivos simultáneos. Oficinas que, hasta ese momento, eran intocables. Navieras multinacionales, marinas de lujo, agencias aduaneras con décadas de operaciones. Todos pensaban que tenían amigos en los lugares correctos, pero Harfuch ya no confiaba en nadie. La primera redada fue en la Marina Viento Azul, una instalación privada frecuentada por millonarios, turistas extranjeros y empresarios del sector marítimo. Detrás de sus ventanales polarizados y recepcionistas bilingües se escondía un sistema doble de registros. Lo que mostraban a la Secretaría de Marina era una cosa, lo que llevaban en sus bases internas era otra. Cuando los oficiales abrieron la sala de servidores, encontraron discos duros encriptados con nombres en clave, rutas de navegación cruzadas con coordenadas ilegales y facturas emitidas por empresas fantasmas.
Todas llevaban semanas autorizando zarpe a naves sin revisión, muchas de ellas conectadas al tiburón. Entre las evidencias más alarmantes había un juego de contratos de propiedad de embarcaciones, a simple vista legales, pero al indagar más profundo resultaron ser documentos falsificados digitalmente. Los supuestos dueños no existían, eran identidades robadas de ciudadanos estadounidenses fallecidos. Uno de los barcos, valorado en $4 millones, estaba registrado a nombre de un agricultor de Ohio que llevaba muerto 10 años. Otro, vinculado al transporte de material pesquero, había salido rumbo a Haití, cargado con 2 toneladas de cocaína. La Marina Viento Azul no solo facilitaba atracos, era parte del engranaje. Pero el hallazgo más explosivo vino desde una agencia aduanera llamada Aduana Pacífico Global. Allí, entre pilas de papelería y computadoras encendidas a mediodía, los agentes encontraron sellos oficiales, escáneres biométricos y formularios de importación firmados por una funcionaria activa del gobierno federal. Una firma repetida una y otra vez, autorizando inspecciones omitidas, dando luz verde a contenedores sin pasar por rayos X, exonerando cargamentos por orden superior. La funcionaria, cuyo nombre se mantiene en reserva, era una pieza clave y estaba todavía en funciones. La red estaba mucho más podrida de lo que Harfuch imaginaba. Los empleados de las navieras cateadas confesaron bajo presión que todos sabían, pero que nadie hablaba. Había un protocolo no escrito: si llegaba un barco con la bandera correcta, no se tocaba. Si lo avalaba la firma de la señora, pasaba. Incluso se usaban claves verbales entre empleados para alertar sobre cargamentos sensibles. Trucha fresca, viento del norte, paquete gourmet, todo enmascarado como operación legal. Todo con un toque de burla a las autoridades. La impunidad era parte del procedimiento. Afuera del puerto, las cámaras de seguridad captaron movimientos inusuales. Camionetas de lujo saliendo de forma apresurada, hombres hablando por teléfono sin parar, incluso intentos de borrar videos del sistema de monitoreo. Pero ya era tarde. Harfuch había bloqueado las salidas del complejo y mandado a resguardar todos los accesos con efectivos de la Marina. En un rincón de la zona industrial, interceptaron a 2 empleados tratando de huir con maletas llenas de efectivo y discos duros. Uno de ellos tenía tatuado en la espalda el logo del ZNG. Las declaraciones comenzaron a salir como lava, lentas, peligrosas, imposibles de detener. Un operador logístico reveló que desde hacía 18 meses se coordinaban embarques mensuales con Colombia y Panamá. Otro confesó que parte del dinero sucio se blanqueaba mediante donaciones a campañas políticas locales. Incluso un guardia juró haber visto en varias ocasiones a funcionarios de alto rango compartiendo cenas con empresarios extranjeros en yates fondeados frente a la costa. Manzanillo era más que un puerto, era un castillo narco camuflado de centro turístico. Mientras se aseguraban los edificios y se interrogaban a los responsables, Harfuch analizaba cada nueva pieza. Tenía ya los nombres, tenía las rutas y, lo más importante, tenía a los cómplices. Pero también sabía que esto no era el final, sino apenas el inicio de un contraataque inevitable. Al tocar estructuras financieras y administrativas, el ZNG no se quedaría de brazos cruzados. El silencio de las calles de Manzanillo ese día no era calma. Era una pausa cargada de pólvora, una bomba lista para explotar. Capítulo 5. La bomba diplomática. Cuando el equipo forense digital accedió al núcleo del servidor, incautado en la Reina del Mar, lo primero que encontraron fueron capas de cifrado extremo. No era un sistema común de comunicación, era una red privada diseñada para operar por fuera del ciberespacio tradicional. Cada archivo tenía nombres en clave, códigos hexadecimales y fechas que no coincidían con ninguna actividad comercial normal. Pero entonces apareció un patrón, mensajes reiterados con la palabra corredor diplomático. Harfuch se detuvo. Sabía que esa expresión no era metafórica, era literal. Lo que estaba leyendo no era solo narcotráfico, era traición internacional. Los correos indicaban que el ZNG había infiltrado o sobornado a representantes consulares de al menos 3 países centroamericanos. Las rutas diplomáticas, que normalmente se usaban para el traslado de ayuda humanitaria, suministros médicos o materiales de emergencia, estaban siendo explotadas para mover toneladas de droga bajo inmunidad internacional.
Las embarcaciones llevaban banderas oficiales, sellos consulares y documentación aparentemente en regla. Nadie se atrevía a inspeccionarlas, nadie quería tocar un barco con protección diplomática. Era el crimen perfecto. Uno de los correos más comprometedores fue enviado desde una cuenta vinculada a un supuesto agregado comercial en Panamá. El mensaje incluía un itinerario detallado de un embarque que partía desde Cartagena con rumbo a Honduras, pasando por costas mexicanas bajo la cobertura de una misión técnica internacional. En la lista de contenidos figuraban kits de purificación de agua, material quirúrgico y paneles solares, pero el código adjunto, descifrado por los analistas de la CEMAR, revelaba el verdadero contenido: cocaína prensada, armamento ligero y sobres con criptomonedas impresas en cold wallets. Harfuch no podía creerlo, ni siquiera en sus peores escenarios se había planteado esta jugada. La operación diplomática del CKNG no era improvisada, tenía jerarquía, logística y una red de financiamiento que incluía bancos offshore y fundaciones sin fines de lucro. Incluso detectaron que algunas de las ONG que figuraban como receptoras de la ayuda humanitaria en realidad eran pantallas dirigidas por operadores del mismo cártel. Desde afuera, todo parecía cooperación internacional. Desde adentro era contrabando de élite y ahora había pruebas que implicaban directamente a gobiernos extranjeros. La bomba no era solo judicial, era geopolítica. Al cierre de ese día, uno de los más caóticos del año, en las oficinas de inteligencia mexicanas, los resultados ya eran imposibles de ocultar. 14 personas fueron detenidas entre Manzanillo y la Ciudad de México, incluyendo a 3 funcionarios de segundo nivel que operaban dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se emitieron 3 órdenes de aprehensión contra empleados con pasaporte diplomático y 2 jueces federales, uno en Veracruz y otro en Colima, quedaron bajo investigación directa por presuntamente haber liberado cargamentos ligados al tiburón en 2023. La red se desmoronaba, pero también empezaban a temblar los despachos políticos. El impacto financiero fue inmediato. 19 cuentas bancarias fueron congeladas en México, Panamá y Belice, todas vinculadas a transferencias de donaciones que, al revisar los metadatos, coincidían con los movimientos de los yates sospechosos. Una de las cuentas congeladas pertenecía a una fundación registrada en Belmopan que decía ayudar a niños con enfermedades raras. Lo que hacía en realidad era lavar dinero desde casinos flotantes anclados en aguas internacionales. Cada depósito tenía una historia, cada retiro una ruta de sangre. Los medios internacionales no tardaron en recoger la historia. CNN, Al Jazeera, BBC y hasta agencias chinas y rusas comenzaron a reportar sobre el escándalo diplomático del Pacífico. Algunos gobiernos centroamericanos negaron cualquier participación. Otros, en silencio absoluto, comenzaron a retirar discretamente a sus delegados consulares en México. Se hablaba en voz baja de represalias, de presiones cruzadas, de pactos invisibles que ahora se veían expuestos al sol. Harfuch, mientras tanto, no soltaba el expediente. Sabía que pisaba terreno peligroso, pero también sabía que ya no había vuelta atrás. Todo había comenzado con un yate de lujo en alta mar. Un solo barco que llevaba más que cocaína, llevaba secretos. La reina del mar no era solo el escondite del tiburón, era el espejo donde el narco mostraba cómo había aprendido a usar la legalidad como su mejor disfraz. Con cada archivo desencriptado, con cada correo rastreado, Harfuch no solo desmantelaba una operación criminal, dejaba en evidencia a un sistema global que, por acción u omisión, había protegido al CKNG desde embajadas, consulados y banderas. Y lo peor estaba por venir. Con el tiburón en manos de Harfuch, el CKNG pierde algo más valioso que la droga: su control marítimo. Cada puerto, cada lancha, cada ruta queda bajo lupa, pero también quedan en evidencia los cómplices de traje y corbata, políticos, empresarios, aduanales. La libreta negra será clave en los próximos meses y lo que se viene podría sacudir las estructuras del poder en más de un país. Harfuch ya no está cazando sicarios, está desmantelando imperios.